Lo que es la noticia, lamentablemente, del día y que yo había anticipado ayer. Yo escuché programas de análisis luego de este podcast donde decían que no entendían la conferencia de prensa de Toñito del domingo, cuando Toñito advirtió que había que cumplir con la resolución del partido, que decía que cualquier enmienda al código electoral tenía que ser negociada por Jesús Manuel Ortiz. Yo les había dicho a ustedes desde las 8 de la mañana que para mí, y lo llamé así, vientos de controversia por las enmiendas al Código Electoral. Mi única interpretación para la conferencia de prensa del domingo de Toñito Cruz es que, aunque él no lo dijo así, él sabía que se estaba cocinando unas enmiendas y que esas enmiendas aparentemente no habían sido presentadas ni al presidente ni a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Pues mi intuición era lo correcta, no había vientos de controversia, lo que hay son vientos huracanados. Voy a tratar de resumir lo que sucedió ayer para entonces ver lo que dicen los periódicos hoy y hacer entonces mi análisis. Ayer era el primer día de sesión de esta sesión de la Asamblea Legislativa. Y al abrirse la sesión, el primer asunto que se trajo a la atención fue una moción de descargue. ¿Qué es una moción de descargue? Es cuando tú llevas a votación un proyecto en la legislatura sin informe de la comisión, y básicamente para que se lleve a votación y se acabó. Y se presentó por el propio presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, la moción de descargue para un nuevo proyecto de enmiendas al Código Electoral. Se aprobó así, rapidísimo, con la votación de todos los legisladores del PNP y 14 legisladores de la delegación del Partido Popular Democrático. La delegación del Partido Popular se dividió por la mitad, aunque un poco más de la mayoría votaron a favor del proyecto de ley. El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, no votó. No entiendo por qué no estaba allí. He escuchado que estaba fuera de Puerto Rico, pero evidentemente no estuvo allí. Y le votaron en contra todos los partidos de minoría. Esa votación desató una serie de controversias inmediatamente, que las voy a resumir aquí con ustedes para luego ver los titulares de la prensa y mi análisis. Inmediatamente, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, que tengo que decir que hasta este momento no he escuchado explicación de por qué no estuvo en la votación. He escuchado rumores que estaba fuera de Puerto Rico en asuntos previamente establecido, y obviamente nadie sabía a ciencia cierta porque esto no estaba en el calendario que se circula días antes, pero hizo las siguientes expresiones. El pasado 13 de agosto, la Junta de Gobierno del PPD celebró una reunión extraordinaria para discutir dos asuntos: las enmiendas al Código Electoral y los nombramientos del presidente y presidenta alterno. En la misma, mediante resolución JG05, expresó claramente la posición institucional de nuestra colectividad en asuntos de materia electoral. Hace unos minutos, 14 representantes impulsados por el presidente de la Cámara avalaron con su voto una medida negociada con Edwin Mundo y el PNP que violenta esa determinación. Como presidente del partido y de la conferencia legislativa del PPD, no toleraré dicha acción. Ejerceré todas mis facultades para hacer cumplir el reglamento del PPD y aplicar las sanciones correspondientes. El PNP y Edwin Mundo no pueden dictar las determinaciones del Partido Popular. Por demasiado tiempo, nuestra colectividad ha sido víctima de la indisciplina y del poco respeto de nuestro propio liderato a nuestras normas internas. Esos tiempos terminan hoy. Poco tiempo después, el candidato único a comisionado residente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, emitió a través de su cuenta de Twitter o X, como le quieran llamar, las siguientes expresiones: repudio la alianza del presidente de la Cámara con Edwin Mundo y el PNP para aprobar enmiendas al Código Electoral. Estas enmiendas surgen de un proceso atropellado, crean una controversia innecesaria para el PPD y debilitan injustamente a los partidos minoritarios. A pesar de la frustración, somos muchos los que seguiremos trabajando para darle un mejor futuro al PPD, Puerto Rico y nuestra democracia. También, aunque no las tengo aquí escritas, hay expresiones en los medios de la senadora y vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Migdalia González, uniéndose a las expresiones del presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, y repudiando la aprobación ayer con votos populares de este proyecto de ley
Y esta mañana, hace unos minutos, acabo de escuchar en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel a el otro vicepresidente del partido y ex candidato a la gobernación, Charlie Delgado, también repudiando la votación de ayer. Vamos a ver, luego de todo lo que sucedió ayer, qué dicen los periódicos para entonces hacer mi análisis con ustedes. Primera plana del periódico El Vocero. Guerra abierta en el PPD. Tras aprobarse en la Cámara el proyecto de reforma electoral trabajado por Rafael Tatito Hernández y el nuevo progresista Edwin Mundo, el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, amenaza con sanciones por insubordinación. Primera plana de la edición digital del periódico Metro, un juego con la expresión me vale. Ustedes recordarán que me vale fue una expresión de Alejandro García Padilla cuando era gobernador en referencia a las casas acreditadoras de los Bonitas. Recordarán que Jesús Manuel era el director de comunicaciones de Alejandro, así que el periódico Metro juega con la expresión, le dicen me vale al presidente del PPD. El presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, y otros 13 representantes populares votaron con la delegación del PNP cambios al código electoral, ignorando directrices de Jesús Manuel Ortiz, quien ayer estuvo ausente de la apertura de la sesión legislativa. La nota digital del periódico Metro, representantes del PPD se le viran a Jesús Manuel. La nota del periódico El Vocero, reto al liderato del PPD, aprobación de enmiendas al proyecto de reforma electoral, acrecenta las divisiones en la colectividad. Y la nota del periódico El Nuevo Día, controversia en el PPD, con el aval del PNP, la Cámara aprobó una medida de Rafael Tatito Hernández que enmienda el Código Electoral, acción que no contó con la participación del líder del Partido Popular Democrático. Ahí tienen básicamente los titulares. Como pueden ver, ninguno de los titulares habla de las virtudes o defectos del proyecto de ley aprobado. Ninguno. Ninguno habla de que se están corrigiendo errores, de que estamos adelantando la democracia. En términos reales, de lo único que se habla es de que se acaba de generar una nueva controversia y profunda división a lo interno del Partido Popular Democrático. Ya les mencioné que salió Migdalia González, Charlie Delgado y Pablo José respaldando las expresiones de Jesús Manuel. Hay circulando en las redes sociales unas expresiones del alcalde de Villalba, Javi Hernández, que todo el mundo sabe que aunque perdió la primaria con Jesús Manuel, tiene las aspiraciones a correr para la gobernación. Son unas expresiones esencialmente llamando a que se convoque a una junta de gobierno antes de que se porque Jesús Manuel dijo que va a hacer una conferencia legislativa el sábado. Apunten eso a la fecha del sábado. Y Javi está diciendo, cita a la junta de gobierno antes, no es momento de dar sanciones, pero básicamente lo que trata es de criticar las acciones de Jesús Manuel y un poco de darle oxígeno a la votación de los 14 miembros del Partido Popular Democrático. Yo puedo anticiparle, apúntenlo, que hoy saldrán más expresiones de alcaldes y líderes del Partido Popular de lado y lado, unos a favor de lo que hizo Tatito, otros a favor de lo que hizo Jesús Manuel. Creo que eso va a ser el desarrollo del día de hoy. Esto hay que analizarlos desde diversas perspectivas, y es lo que quiero hacer con ustedes. Nadie puede dudar que hay una confrontación entre el presidente del partido y el presidente de la Cámara con implicaciones para otros líderes. Nadie puede dudar que esto se da cuando hay un nuevo presidente que fue escogido en mayo de este año en una elección cerrada. Nadie puede dudar que esta controversia se da cuando el Partido Popular no tiene claramente un candidato a la gobernación. Es más, contrario al PNP, que la pelea es porque hay dos candidatos, posibles candidatos fuertes, Pedro Pierluisi y Jennifer González, que todo el mundo admite que cualquiera de los dos podría ser candidato a la gobernación. La crisis en el Partido Popular es que nadie hasta ahora identifica un candidato fuerte. Así que es en ese contexto que se da esta controversia. Y lo voy a analizar desde el punto de vista del momento en que se da la controversia, de lo que implica desde el punto de vista de la división interna, y voy a analizar sustantivamente algunas de las enmiendas, que es algo que tristemente no se está haciendo. El momento de esta controversia. Bueno, ayer empezó la sesión legislativa y esto un poco lo anticipé en el podcast de ayer. El país vive una crisis de salud.
El país vive una crisis energética. El país estamos en la temporada de huracanes y la gente lo que está temiendo es qué va a pasar con la energía eléctrica en la temporada de huracanes. El país está viviendo una crisis de salud como nunca antes vista. Tiene unos temores en términos de la seguridad pública, problemas de violencia y maltrato de menores, casos que nos han horrorizado. Esas son las cosas que le importa a la gente de a pie. Asunto importantísimo. Y entonces, en el primer día de sesión legislativa, en lugar de la Cámara de Representantes presentar una agenda para atender uno o alguno de esos asuntos, trae a la discusión un asunto que le dije ayer. Es importante, claro que es importante las reglas electorales, pero a la gente de a pie, al que no puede pagar la luz, al que se le va la luz todos los días, al que no consigue una cita con el médico hasta dentro, con el especialista dentro de 4, 5 o 6 meses, al que trabaja o es paciente de los hospitales IMA, que ahora mismo no se sabe si van a cerrar. A esa gente, la discusión del código electoral no le importa nada. Pero entonces el Partido Popular se proyecta como que esa es su prioridad. Más aún, y lo tengo que hacer, critica a José Manuel. Comienza la segunda sesión legislativa, la primera bajo su presidencia, y no hay una agenda legislativa del Partido Popular. No se había convocado a la conferencia legislativa para decir, estas van a ser nuestras prioridades. Se aprueba este proyecto en la Cámara de Representantes con las controversias que ya hemos visto que ha generado, y ni tan siquiera hay certeza de si se va a considerar en el Senado. En otras palabras, podría ser una controversia que lo único que hace es hacerle daño al Partido Popular porque no logre ni tan siquiera terminarse el proceso legislativo. Pero lo más importante, desde el punto de vista del momento que escogieron para aprobar esto, es que esta iba a ser la semana en la que el país iba a estar pendiente al PNP, que el PNP iba camino a una posible confrontación entre Pedro Pierluisi y Jennifer González en la convención del próximo fin de semana, que podía ser el momento de mayor peligro para la sobrevivencia política de ese partido y de esos líderes. Entonces, en el momento que el PNP va camino a una posible confrontación interna, a algunos líderes del Partido Popular se les ocurre generar una nueva controversia que ha opacado la asamblea del PNP. Triste decirlo, pero yo no sé dónde aprendieron de estrategia política. No había ninguna necesidad de aprobar esto ayer. Se pudo haber pospuesto para la semana que viene, esperar a ver qué pasaba en la convención del PNP. Pero el Partido Popular, por sus decisiones internas, porque a nadie le importa que los senadores y los representantes del PNP votaron a favor. Aquí el issue es la división dentro del Partido Popular. Así que desde el punto de vista del timing, del momento, lo que han hecho es jugarle a las manos y servirle en bandeja de plata al PNP para desviar la atención sobre lo que posiblemente iba a ser su mayor controversia en el año preelectoral. Ya nadie, es más, Jesús Manuel aparentemente convocó a la conferencia legislativa el sábado, el mismo día que puede haber un choque de trenes entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Claro, ya los eventos se desataron. Tampoco ahora el Partido Popular y Jesús Manuel puede decir no voy a hacer nada. Pero para que entiendan, desde el punto de vista puramente estratégico, no ha entrado todavía la sustancia, el disparate de lo que ha hecho el Partido Popular, o por lo menos líder del Partido Popular, ayer. Segundo lugar, la división interna. Obviamente, nadie la puede negar. Esto es un choque de trenes donde por un lado tú tienes al presidente del Partido Popular Democrático que no está en una posición fuerte y no lo vamos a negar. Jesús Manuel no es un Rafael Hernández Colón, ni mucho menos. A él salen a respaldarlo Pablo José, que evidentemente va a ser el candidato a comisionado residente, sale a respaldarlo la senadora por Mayagüez y vicepresidente del partido, Migdalia González. Curiosamente sale a respaldarlo Charlie Delgado, quien lo quiere retar en la candidatura a la gobernación. Pero Charlie sale a respaldarlo. Como les dije, ha habido silencio
del presidente del Senado, aunque anteriormente había dicho que él creía que no había tiempo para aprobar nada sobre el código electoral. Pone al partido en una situación muy difícil, porque Jesús Manuel habla de imponer sanciones, pero ¿cuáles sanciones va a poner? Son 14 legisladores, es la mayoría de la delegación en la Cámara de Representantes. ¿Qué sanciones tú vas a poner? Pero por otro lado, pues no hacer nada deja al Partido Popular básicamente sin presidente. Evidentemente, independientemente de lo que usted piense de Jesús Manuel, es una muestra de la debilidad de su liderato, porque él es miembro de la Cámara de Representantes y no pudo ni tan siquiera convencer a la mayoría de sus compañeros de delegación en la Cámara de Representantes. Así que, ¿quién gana aquí? Cualquiera menos el Partido Popular. Desde el punto de vista de la proyección del Partido Popular, pues por lo menos con esos 14 legisladores se ha validado para mucha gente que no hay diferencia entre el Partido Popular y el PNP. Porque no voy a entrar a los sustantivos ya mismo. Porque nadie está discutiendo los sustantivos, lo único que se está discutiendo es que los legisladores del Partido Popular aprobaron un proyecto con los votos del PNP que nadie había leído antes, que no se ha discutido, que no tiene ni un informe, y eso pues le proyecta a la gente pues los estilos de la trágala. Que ahora vayan a tratar de explicar el proyecto y decir lo bueno que tiene el proyecto, pues veremos. Pero en la vida y en la política, la primera impresión es lo que vale. Y aquí, desde el punto de vista del Partido Popular, lo que se proyecta es un partido profundamente dividido, un partido sin liderato y un partido donde por lo menos la mayoría de sus legisladores en la Cámara de Representantes se sienten cómodos en que se les proyecte como aliados del PNP. Ahora vamos a los aspectos sustantivos, que ahí hay uno que es para mí el más importante. Sí, el proyecto tiene unas enmiendas, algunas pues que son buenas. Yo, por ejemplo, yo no sé la posición del partido, pero yo creo que se debe bajar la edad para votar adelantado de 80 a 60 años. Me parece que mientras más se facilite el votar adelantado, es mejor para la democracia. Nosotros tenemos un problema serio de abstención electoral. Se hacen otros cambios, que sí, qué sé yo, que si los reglamentos tienen que estar en cierta fecha, que si los destaque, eso no le importa a nadie. No le importa a los líderes de los partidos, pero a la gente no le importa. No hay enmiendas para el elemento que fue la crítica mayor que hizo el Partido Popular en las elecciones pasadas, que es que la Comisión Estatal de Elecciones está bajo el total control del PNP. Y en términos del balance de poderes en la comisión, por lo que he visto, vuelvo y repito, esto se descargó ayer, pero aparentemente no hay cambios en cuanto a eso. Ahora, ¿cuál es el cambio más importante y que para mí, y esto yo en estos temas de democracia, yo no lo veo como miembro del Partido Popular ni como exgobernador del Partido Popular, yo lo veo como temas que tienen que ver con la democracia? Se incluye una enmienda que no se había discutido en vistas públicas, que no se había discutido en ningún lugar, que cambia la forma en que se eligen los representantes y senadores por acumulación. Repito, ese es el cambio más importante, para mí más peligroso y que a mí me causa indignación. Y esto es bien complicado, lo voy a tratar de explicar. En Puerto Rico, por mandato constitucional, se eligen 11 representantes y 11 senadores por acumulación. Pero usted, amigo elector, que me está viendo y escuchando, aunque se eligen 11, usted tiene derecho a votar solamente por uno. Y no importa dónde usted viva, usted puede votar por cualquiera de los que cumplió con la regla y se postuló para senador o representante por acumulación. Usted vota por uno, los 11 que más votos tienen salen electos. Usted dirá, adiós, pero es que yo he visto la papeleta del Partido Popular y tiene 6 candidatos. Y yo he visto la papeleta del PNP y tiene 6 candidatos. Bueno, porque
Desde que se fundó la Constitución del Estado Libre Asociado, no se le ha puesto límite y los partidos pueden postular los candidatos que quieran. Pero entonces, los partidos deciden quién acumula donde usted vota, si usted vota íntegro. Si usted vota íntegro por el Partido Popular, en el precinto que tú estés, el partido decidió quién aparece primero en la lista de acumulación y ese es el que coge el voto íntegro. Y en el pasado, el Partido Popular, yo creo que llegó a postular hasta 7 candidatos por acumulación. Históricamente bajó a 6 en las pasadas elecciones por postular 6. Prácticamente eligió nada más que 1 por acumulación en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes. Y los partidos de minoría o los partidos emergentes, ¿qué hacen? Bueno, pues yo postulo 1 nada más o 2 nada más. Y con el voto íntegro de todo Puerto Rico de mi partido, más los votos mixtos, logro que salgan electos. Y esa fue una medida establecida por el Partido Popular Democrático, los que hablan de volver a sus raíces históricas, precisamente para garantizar la participación de las minorías políticas en la legislatura. Porque por los distritos representativos, el que llega a más votos gana. Y nunca un candidato de los partidos pequeños va a ganar por el precinto 1, por el precinto 5, por el precinto 8 o por el distrito senatorial de Arecibo. Siempre ganan los de los 2 partidos principales. Pero se entendía que era bueno para la democracia tener pluralidad. Y eso ha funcionado desde 1952 y nunca nadie, díganme ustedes, ¿dónde usted ha escuchado una discusión seria de que eso es un problema de la democracia puertorriqueña? Pero ¿qué pasa? En las elecciones pasadas, con el colapso del bipartidismo, porque tenemos que reconocerlo, el PIB eligió 1 en la Cámara y 1 en el Senado. Vargas Vidot salió senador independiente desde el 2016. Yo pensé que jamás en mi vida yo iba a ver un senador independiente. ¿Saben qué? Eso es bueno para la democracia. Victoria Ciudadana eligió 2 en la Cámara y 2 en el Senado. Y Proyecto Dignidad eligió 1 en la Cámara y 1 en el Senado. Nunca en la historia hemos tenido una diversidad. ¿Y qué hay de malo con que haya diversidad en la legislatura? Bueno, pues como aparentemente, y esto es lo que comunica, como el PNP y el PPD están convencidos que van a tener menos votos en estas elecciones y que los partidos pequeños, emergentes y candidatos independientes van a crecer y que por ende está en riesgo la elección de legisladores del PPD y del PNP por acumulación, ayer cambiaron las reglas y establecen por mandato de esa ley que todos los partidos, sus candidatos, tienen que por lo menos aparecer en una tercera parte de los precintos. En palabras bien sencillas, que tienes que postular por lo menos 3. Puedes postular 4, puedes postular 5, puedes postular 6. Pero tienes que postular por lo menos 3 obligatoriamente. La ley, la enmienda, voy a leer aquí del periódico El Nuevo Día, en la nota del periódico El Nuevo Día, porque vuelvo y repito, esto se aprobó ayer. Yo mismo todavía no entiendo bien cómo funciona. Yo sé cuál es la intención. Y por eso me causa indignación. La medida en sus páginas 88 y 89 establece que serán los partidos estatales y los partidos estatales principales los encargados de asignar el orden de los candidatos a senadores y representantes por acumulación en las papeletas. Eso es así ahora. Y dispone que a ningún candidato de un partido político o candidato independiente o representante o senador por acumulación se le podrá asignar la porción 4 ni la 10 respectivamente en la papeleta legislativa en más de una tercera parte de los precintos electorales en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que el candidato del PIB solamente puede aparecer arriba en su listado en una tercera parte de los precintos. ¿Qué quiere decir eso? Que obligas al PIB, a Proyecto Dignidad, a Victoria Ciudadana, a postular 3 candidatos y le diluyes el voto íntegro. Yo no sé lo que hace con los candidatos independientes. Ahí aparentemente significaría
que Vargas Vidot solamente puede aparecer en una tercera parte de las papeletas. O sea que si usted vive en un lugar donde Vargas Vidot no aparece, usted no puede votar por Vargas Vidot, tiene que votar Raitín. Esta enmienda, número 1, valida que el PPD y el PNP le tienen miedo a estos partidos emergentes y minoritarios. Es la única explicación. Aquí no hay nadie protestando ni quejándose. En segundo lugar, y esto es a mi partido, cambia las reglas a mitad de juego. Sí, cambia las reglas a mitad de juego porque a mitad de juego se dan cuenta que con las reglas vigentes no pueden ganar. Quieren forzar el bipartidismo en la legislatura cuando en las urnas el país lo está rechazando. Mire, si a usted le da problemas elegir sus candidatos por acumulación, PPD o PNP, ¿cuál es la solución? Ponga mejores candidatos. La solución no es cambia la regla para que cualquier paquete salga electo. La solución tiene que ser, tengo un problema interno, tengo que crecerme, tengo que postular mejores candidatos, tengo que hacer mejor programa de gobierno, tengo que proyectarme mejor y la gente vota por mí. Esta enmienda significa, si hubiera existido antes, que Rubén Berríos jamás hubiera sido senador, que David Noriega jamás hubiera sido representante. Y yo me pregunto, ¿alguien piensa que fue malo que Rubén Berríos hubiera estado en el Senado de Puerto Rico aportando a nuestra democracia? ¿Alguien piensa que David Noriega, que ganaba con votos de todo el mundo y que hizo una labor de fiscalización contra la corrupción de forma extraordinaria, y nunca voté por ninguno de ellos? ¿Alguien piensa que era malo para nuestra democracia que David Noriega hubiera podido llegar a la Cámara de Representantes? Y como dije, no estoy claro cómo funcionaría con los candidatos independientes. Pero ¿alguien cree que es malo que Vargas Vidot esté en el Senado? Ah, le quitó un escaño a un popular, un PNP. Pues de eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia. Y una reflexión a los que votaron a favor de esto dentro del Partido Popular Democrático. Este proyecto de ley le hace a los partidos minoritarios lo que el PPD le acusó al PNP que le hicieron en el 2020, cambiar las reglas de juego para tratar de cambiar el resultado electoral. Sí, no, es exactamente lo mismo. Mire, nuestra Constitución, que tiene muchos defectos, pero tiene un montón de cosas positivas. En esa Constitución, Muñoz Marín y su generación pusieron una disposición para garantizar que los partidos minoritarios, bajo ciertas circunstancias, aun si no ganaban con los votos, entraran a la legislatura. Eso es lo que se llamaba, o lo que le llaman comúnmente, la ley de minoría. A mí me parece una tragedia que miembros del partido que diseñó ese mecanismo para garantizarle a candidatos que no eran de su partido y que eran de minoría que llegaran a la legislatura para tener una pluralidad legislativa. Me parece una tragedia que miembros de ese partido hoy estén legislando para imposibilitar, hacerle más difícil a las minorías llegar a la Asamblea Legislativa. Muñoz Marín y su generación se debe estar revolcando en la tumba. Esto es todo un cálculo político, no tiene nada que ver con los intereses del país, tiene que ver con los intereses partidistas del PNP y el PPD. Es un cálculo político. Pero ¿saben qué? Tristemente le va a hacer daño a los dos partidos principales, pero principalmente a mi partido. Porque esto lo que va a hacer es aumentar la indignación de amplios sectores del país
que ya empezaron a mandar señales. Y por eso Pedro Pierluisi sacó 33% y Charlie Delgado sacó 32%, lo más bajo en nuestra historia. Y si alguien cree que con hacer cosas como esta, el candidato del PNP va a conseguir más votos a la gobernación o el candidato del Partido Popular va a conseguir más votos a la gobernación, no entienden lo que está pasando en este país y en muchos países del mundo. Esto va a causar una revuelta contra alcaldes. Escúchenme, alcaldes del PNP y del PPD. Muchos de ustedes saben que si Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad hubiera puesto un candidato a alcalde, ustedes perdían, alcaldes populares y PNP. Con acciones como esta, le están dando caldo de cultivo a que localmente le digan a la gente de sus municipios, hay que votar en contra del alcalde popular, hay que votar en contra del alcalde PNP, porque precisamente son parte de estos viejos estilos de la política. Y representantes por distrito que votaron a favor. Imagínense cómo usted se va a defender si Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el PIB le ponen un candidato. Es más, ¿sabes lo que esto va a hacer? Esto va a fortalecer la alianza, porque hasta ahora la alianza solamente era para la gobernación y para el alcalde de San Juan, aparentemente. Probablemente esto va a provocar que Victoria Ciudadana y el PIB se pongan de acuerdo en diferentes distritos representativos y alcaldías y decidan, en este distrito postulamos un candidato de Victoria Ciudadana, no postulamos un candidato del PIB, y en este otro postulamos uno del PIB y no uno de Victoria Ciudadana. Y eso le va a costar escaños y alcaldías a los incumbentes. En términos del Partido Popular, difícil cómo esto termina, esta controversia esta semana, difícil cómo esto termina de forma positiva, extremadamente difícil. ¿Cuáles son los escenarios? Jesús Manuel dijo que va a poner sanciones. Lo digo con mayor respeto, no sé qué sanciones puede poner. Si perdió en el caucus de la Cámara, ¿qué van a hacer? Votar del partido al presidente de la Cámara y a 13 representantes. Decirle que no se pueden postular en las próximas elecciones. Eso ya los tribunales lo resolvieron hace tiempo. No estoy minimizando, lo que estoy diciendo es que en la coyuntura que está, ok, el Senado no hace nada, el proyecto se queda muerto. Bueno, pues entonces el Partido Popular vive con una división sin lograr ningún objetivo electoral. El Senado lo aprueba. Bueno, pues entonces Jesús Manuel deja de ser presidente del partido al otro día porque ¿qué va a presidir? Alguien que me explique, los que diseñaron esto, ¿cuál es el mapa de cuál es el final de esta controversia a lo interno del Partido Popular Democrático? Y si la controversia fuera sobre diferencias profundas, cómo reformar nuestro sistema de salud, si la controversia fuera sobre controversias profundas, sobre cómo transformar nuestro sistema eléctrico, pues a lo mejor valía la pena la pelea. Pero la controversia no tiene nada que ver con el bienestar de nuestra gente, tiene que ver con la sobrevivencia política de unos legisladores o unos candidatos a legisladores que tienen miedo de que con las reglas existentes no salen electos. Dicen, vamos a cambiar las reglas existentes para ver si cambiando las reglas existentes logro salir electo. Me escriben y tienen razón que diga quienes votaron quienes votaron en contra de la medida de la delegación del Partido Popular Democrático. Esta nota de Leisa Caro González en el periódico El Nuevo Día lo resume. Por el PPD votaron en contra de la medida los representantes Héctor Ferrer Santiago, Eladio Cardona, Estrella Martínez, Juan José Santiago, Roberto Rivera Ruiz de Porra, Ramón Luis Cruz Burgo, José Rivera Madera, Jocelyn Rodríguez y Jesse Cortés. Esos votaron en contra. Como les dije, Jesús Manuel no votó, creo que tiene que explicar por qué no votó. Así que, y para terminar y repasar a los otros temas, ayer yo hablaba con un amigo popular. Yo no soy psicólogo, ni analista del comportamiento de los seres humanos, mucho menos de las colectividades, de las organizaciones que están compuestas por seres humanos. Pero uno no tiene que ser experto para saber que hay personas que cuando entran en depresión, de momento desarrollan instintos suicidas. Y yo no sé si el Partido Popular ya comenzó un proceso de desarrollar instintos suicidas.